y habla otro idioma. Entonces, todas esas baseritas también explicadas están en estos capítulos de nuestro libro. Lo que ustedes tienen que hacer es ver esas baseras, pero haciendo dibujos. Pueden hacer recortes de periódicos, pueden collages, y hacen con collages también estas baseras. Preguntas sobre la número 4. ¿Se entiende? No, sí. Sí, Lice. Ya. Pasamos a la 5. Dice, ve la película nacional Cementerio de Elefantes. Realiza un resumen y explica los niveles de comunicación que encuentras en la película. Repito, tienen que ver la película nacional Cementerio de Elefantes. Ustedes pueden comprar en cualquier tienda cercana donde venden videos, venden ahí cementerios de elefantes, ¿ya? Pueden comprar, se compran, debe costar 3 bolivianitos, un poco más, o tal vez haya alguien en el curso que pase a todo el grupo ya el video, ¿ya? Entonces, Disculpe, Liz, esa es la película que habla sobre el Averno, ¿verdad? ¿cómo es el Averno? A ver, lucha, es grave de Eh, diablos. o sea, me contaron de que el Averno era un cementerio de elefantes que, tiene súper años y me dijeron que tenía una película. Y no sé si es No, No, esa. ese no es. Hay una no, no es película ese. llamada No es Cementerio de ese. Elefantes donde un joven alcohólico ahí Sí, 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 cuenta sí, su esa historia. es, Es una esa Sí, narración. es. sí, es ese. La del joven El alcohólico, Averno es otra cosa, ¿verdad, Licen? sí, no, La pues Averno, ya me han hecho Averno se asustar. llama Averno. Ya, entonces es la del cementerio de elefantes, del joven alcohólico que pasa por muchas cosas y al final fallece por esa enfermedad que tiene. Es una película boliviana interesante. Esta película ha ganado muchos premios. Es por eso que deseo que ustedes conozcan la película, pero también hagan su resumen, ¿no? ¿Qué es lo que opinan de la película? Puede que no les guste, les guste. Hay varias escenas fuertes, también hay escenas, no sé, donde uno se pone melancólico, se pone nervioso, etcétera, etcétera. Pero además de hacer su resumen, lo que yo quiero que vean los niveles, cómo estas escenas tratan de la comunicación, digamos, intrapersonal, porque hay una comunicación intrapersonal, él habla consigo mismo, ¿no? Se ve en el espejo, incluso, etcétera, etcétera. Y una comunicación personal, también hay con alguien, interpersonal, con otra persona, hay una comunicación grupal, organizacional, institucional y de los TICs. Entonces, ahí están todas, pero hay que identificarlas. Entonces, esa es la número 5. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dicen, queridos jóvenes? Sí, ¿Se Lice, ¿se entiende? entiende? ¿Se entiende? ¿Se Ya, entiende? ya. ¿Se entiende, Licen? Muy bien, pasamos a las 6. Realiza las prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, dice, del libro Comunicación y Lenguaje. Entonces, a ver, vamos a ir viendo las prácticas. La número 1, se los voy a leer la práctica número 1. Dice, rescata frases resaltantes de los conceptos de comunicación de los siguientes autores y al finalizar elabora tu propio concepto. En la página número 1, de su libro, están los autores. En la página número 2, anótense, página número 2 están los autores. Ahí está Aristóteles, Kohler, Laswell, Miller, Schramm, están Urioste, Beltrán, Rivadeneira, todos ellos. Y ustedes tienen que rescatar algunas frases, no oraciones, frases. ¿Qué es una frase? Es el conjunto de palabras que no llega a ser una oración. Entonces tienen que rescatar frases de estos personajes, ¿no? De Kohler, Laswell, Miller, Schramm, Maleski, Brioste, Beltrán, Rivadeneira, Aristóteles. Y al finalizar, ustedes hacen su propio concepto de comunicación. Esa sería la práctica número 1.
pasamos a la práctica número 2. Práctica número 2 dice, explica los elementos del signo. El signo tiene 3 elementos, el significado, el significante y la significación. Ahí en su libro van a encontrar un reloj, van a encontrar un bus y van a encontrar un docente, alguien, o un estudiante si quieren, como quieran ustedes, un docente o un estudiante. Tienen que poner el significado, significante y significación de ese signo que ven. Incluso en su libro lo pueden pintar, ¿no? Lo pueden pintar sus relojitos, su bus y su docente o ustedes como estudiantes se pintan. Práctica número 3. Dibuja los niveles de comunicación. Lo que tienen que hacer en la película, aquí tienen que dibujar. Intrapersonal, interpersonal, grupal, institucional, masiva y TIC. Si no pueden dibujar, queridos jóvenes, pueden colar, no se preocupen. Por ejemplo, masiva, ¿cómo sería? Alguien mirando televisión o escuchando radio, listo. Institucional, ¿cómo sería? En el trabajo, en el trabajo, una reunión de trabajo, listo. Grupal, la familia de ustedes. Intrapersonal, la foto de ustedes. Interpersonal, ustedes con alguien. Los TICs, ustedes utilizando celular, y ya hemos hecho la práctica. La número 4. Con la ayuda de su diccionario lingüístico, diccionario de comunicación, libro y textos referentes a las asignaturas, realiza un cuaderno de significados de las siguientes palabras. Adjetivo, adverbio, afirmativo. Todas estas palabras que están aquí en esta práctica número 4, tienen que anotar en su cuadernito y buscar el significado, pero no un significado corto, sino tienen que ser un poco largo, ¿no? Tampoco de un párrafo está bien el significado, de un poco más. Cuidado, me digan adjetivo. Es la palabra que va antes del sujeto. No, tienen que ser un poco más porque estarían estudiando también aquí, estarían comprendiendo algunas palabras que van a entrar al examen. La número 5 es facilito y es bonito, es la sopa de letras de las palabras de comunicación. Todas las palabras que hemos encontrado en el capítulo 1 de comunicación están aquí. Hay que buscar, subrayar con su resaltador que les dije, con resaltador. Por ejemplo, si ustedes ven esta práctica, arriba dice mensaje, de izquierda a derecha, en la parte de arriba, mensaje. Entonces la subrayo y abajo la anoto. Y así, puedo encontrar también más allá televisión, puedo encontrar emisor, receptor, todos los elementos de comunicación, que son alrededor de 30. Ustedes vean cuántos buscan, subrayan y anotan. En esta sopa de letras podemos encontrar letras, palabras de arriba hacia abajo, podemos encontrar de izquierda a derecha, vertical, horizontal, todas las formas posibles, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que ver en esta práctica es que, por ejemplo, yo encuentro, digamos, fútbol. ¿Fútbol tiene que ver con comunicación? No. Entonces no las subrayo porque son palabras referentes a comunicación. La práctica número 6 es parecida a la práctica número 5 y dice así, en el siguiente cuadro, sopa de letras, se encuentra palabras referidas al lenguaje y anota a continuación. Entonces ya no es de comunicación, en esta vendría a ser de lenguaje. Por ejemplo, ahí también en la parte de arriba tenemos lingüística. ¿Lingüística es una palabra de comunicación? Sí. Entonces la subrayamos con nuestro resaltador y abajo anotamos lingüística. Párrafo. Ahí más allá también ustedes van a encontrar párrafo. La subrayo y la anoto. Y así palabras que referidas al lenguaje. Por ejemplo, puedo encontrar digamos, el nombre de una chica, digamos, Ana. ¿Ana será parte del lenguaje? No, es una chica, listo, nada más. Entonces no es necesario anotar esa palabra Ana. ¿Por qué? Porque no es parte del lenguaje. ¿De acuerdo? Pasamos a la práctica número 7. La práctica número 7 también trabajas con el libro. En la columna A existen palabras, por ejemplo, 1 dice Aristóteles, y en la columna B están, digamos, pequeños significados de las palabras de A. Entonces, Aristóteles, por ejemplo, voy a buscar y vendría a ser en la columna donde dice orador, discurso y auditorio. Ahí tendría que poner 1, porque 1 corresponde a esto, a orador, discurso, auditorio. Y así sucesivamente, poner números nomás es. Realiza la división silábica. Día, ¿cómo se divide?
Volvería, ¿cómo se divide? Volvería. Y así sucesivamente. Pero esto seguramente les voy a seguir explicando para que tengan más conocimiento. Y ahí está, son las 8 prácticas que las van a realizar. Ya, preguntas sobre estas prácticas, queridos jóvenes, señoritas. Licenciado, buen día. Por Dígame, favor, señorita. podría un poquito repetir la práctica de Malesky, de los tipos de comunicación? Del ejemplo de número 3, Sí, ya. Otro ejemplo, digamos. Yo quiero saber qué es lo que ha pasado en fútbol el día de ayer. Bolívar ha tenido su partido de fútbol en el estadio en donde ha jugado con Independiente. Entonces pongo, ¿no? Bolívar ganó por penal a Independiente. Esa es una oración. Dicho partido jugaron tales jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda oración. Bolívar es el último partido antes de jugar la Copa América, que será el día martes, ¿no? Y si digamos, quiero otra idea más, existen lesionados en el equipo de Bolívar. Entonces, todo lo que he dicho es un conjunto de oraciones, eso se llama párrafo. Entonces, ¿dónde me he enterado, digamos, esto? Por la televisión, porque era difícil ir al estadio. Entonces, es una comunicación eh, indirecta, porque me he enterado en la televisión, y si ustedes ven en este momento a las 12, van a ver también lo que les estoy diciendo. Estamos viendo por televisión, es indirecta. Es unilateral, ¿por qué? Porque ahí está el partido. Nosotros, a pesar que queríamos que golee, digamos, no ha podido, ha ganado apenas 1-0. Es privada, ¿por qué? Porque no se ha transmitido por televisión. Incluso han prohibido los del Bolívar que se grabe el partido, por eso algunos camarógrafos han grabado de este lugar donde estaban. ¿Ya? Entonces ya he hecho uno, y así sucesivamente hay que hacer 5. ¿Está bien, señorita Castro, o no todavía? sí, ahora sí, licenciado. O sea, tenemos que Esto. agarrar una noticia y Sí, desarrollar ahí los tipos de comunicación. sí, de Malesky. Todos estos de Malesky están en su librito. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No se preocupe. Bien, queridos compañeros, sobre las prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 están en su libro. Ahora, dice más abajo, estas 6 actividades deben ser enviadas por este medio, quiere decir por la plataforma institucional, hasta el día jueves, 1 de abril. Entonces dirán, pero licenciado, mucho tiempo, pero no, háganlo con calma, háganlo despacio, todo me tienen que mandar. Cuidado que me estén mandando práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, práctica 5, práctica 6, no, todo háganlo. Quieren hacer a pulso y le sacan fotos, hagan. Quieren hacer en Word, hagan. ¿Ya? Pero solamente un documento yo tengo que ver con todas estas actividades. ¿De acuerdo? Me parece lo mejor, ¿no? Que ustedes hagan en Word. Sí, hagan en Word, pongan la pregunta y su respuesta. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Así para que yo pueda. Ahora, de las fotitos, sí se puede hacer, pero es un poco pesado. Ustedes cuando mandan imágenes es más pesado. Entonces es un poco más dificultoso el revisar para mí. Pero si hacen, no hay problema. Voy a tener también tiempo para revisar. Entonces lo que se quiere es que hagan bien, con calma y que cumplan estas actividades. Y para eso se les está dando un mes. Y así se les va a dar. No se les va a dar, hagan para mañana. Algunas prácticas las vamos a hacer en el curso, o sea, cuando pasen conmigo. Pero estas son largas y hay que hacerlas con calma y hay que hacerlas en ese tiempo. ¿Están de acuerdo o es mucho el tiempo? No, Liz, está De acuerdo, bien. licenciado. Sí, licenciado, está bien. Ya, Está bien. listo, listo. Repito entonces, antes ya que entre a explicarles el tema que está pendiente, ¿algún problema, algo que no se entienda en esto de las prácticas?
Licenciado, Lisbeth. ¿podría volver a repetir la práctica 2? Por favor, es que ¿Ya? justo cuando estaba usted explicando, entonces ¿Se metieron bulla cortó? acá en esta. No, Fucha. sino que metieron bulla. Por favor, Liz. Ruido comunicacional ha habido. Ya, la 2 dice así, investiga cuáles son los idiomas más hablados en el mundo y realiza un No, no, listado de... Lice. Acerca de la ¿Cuál? práctica número 2 que está en la página 79. Ay, 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 ay. Ya, práctica número 2. La práctica número 2. Hoy día, por ejemplo, vamos a seguir hablando del signo, entonces tomen atención hoy día en la clase también. Pero dice así, explica los elementos del signo. Ahí hay un reloj, hay que pintar el reloj, hay un bus, hay que pintar el bus, y hay un estudiante o si quieren un docente, hay que pintar también. Hay que señalar qué es el significado, el significante y la significación de estos signos que ustedes tienen en su práctica y los van a pintar. ¿Ya? Yo a continuación también voy a seguir explicando esto para que ustedes entiendan qué es un significado, qué es un significante y qué es una significación en el signo. ¿Está bien, señorita? Sí, licenciada, está bien, gracias. Ya. Entonces, miren, yo voy a tratar, digamos, de avanzar un poco porque ya quiero que den el examen diagnóstico. La señorita Pinedo está, entonces yo quisiera terminar unos 15 minutos antes, o tal vez 10, para explicarles en qué va a consistir el examen diagnóstico y presenten el día sábado. ¿Está bien o tienen miedo a salir de sus casas? Tienen que decir ahora. ¿Cómo lo ven? Licenciado, buenos días. Dime, Un favor. dime. Le comento que yo, bueno, estoy en la universidad en la UNSA, pero yo soy de Potosí y justamente ahora estoy en Potosí por el hecho de las votaciones. A la vista. Entonces, Sí, Liz, en el domingo son las votaciones. exacto. Y entonces, como yo Ya, me encuentro de viaje, no voy a volver hasta la semana ya, a ver, próxima. atiendan, está bien, bien que me han dicho eso. Entonces, esto del examen diagnóstico lo suspenderemos hasta la próxima semana, pasadas las elecciones, porque lo que queremos con la señorita Pineda es que le entreguen el examen diagnóstico, que ustedes lo van a hacer en su casa, con tiempo, le entregan a ella me entrega a mí, o incluso yo también puedo estar ahí, no ve el día que me entregan a mí, a la señorita Pinedo, no hay problema, y luego me dan tiempo para que yo los reviso y se los devuelvo. Pero ustedes dirán, licenciado, ¿cómo vamos a hacer? Es que de otra forma no voy a poder evaluar correctamente. Si ustedes digan, yo les mando en Classroom o les mando en la plataforma, hagan el examen, no, pues va a ser toda una chacota y no quiero eso. ¿Está bien? Entonces queda Sí, suspendido Lice. por esto de las elecciones, ¿ya? Bueno, entonces voy a compartir pantalla y continuamos con la explicación. Ya, ¿se ven las diapositivas? Sí, Sí, Liz. licenciado. Sí, Lice. Ya. Entonces, Sí, listo. a partir de este momento pueden grabar y apaguen sus micrófonos. Les explicaré. Bueno, muy buenos días, queridos compañeros. Continuamos con el avance teórico de la asignatura de lenguaje. Estábamos viendo en la anterior clase estos temas, ¿no? Que son las barreras comunicacionales, qué es el signo, y habíamos quedado en eso. Hoy nos toca ver las ciencias que estudian al signo, la semiótica, la semiología, qué es la semántica, qué es el lenguaje, lengua, habla y funciones del lenguaje. Ya, para todo ello es necesario un poco recordar cuál es el concepto de comunicación, qué es lo que se dice de comunicación. Entonces, comunicación es el proceso, es la interrelación entre los elementos comunicacionales. ¿Cuáles son? El emisor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y el receptor. Repito, este es un concepto general de comunicación, pero es válido porque integra todo lo que queremos decir. Comunicación es un proceso, es una interrelación entre los elementos comunicacionales, entre el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Bueno,
También es necesario hablar de niveles, es necesario hablar de tipos y es necesario hablar de formas de comunicación, que son muchas. Ya en un libro mío con otro docente, el año pasado sacamos un libro que se llama Los niveles y tipos de comunicación en el desarrollo histórico. Y ahí señalamos que existen 6 niveles, pero tenemos por lo menos una cosa de 40 tipos de comunicación. Maleski en su libro, ustedes ya saben, les he explicado, nos habla solamente de 8 tipos de comunicación, pero habían habido más tipos de comunicación. Entre estos podemos señalar como ejemplo algunos. Por ejemplo, existe una comunicación sonora, escrita, verbal, simbólica, gestual, icónica, sensorial. Y así hay una comunicación verbal, no verbal, etcétera, 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 que vendrían a ser los tipos de comunicación. Es necesario también saber cuáles son las barreras comunicacionales. Las barreras comunicacionales es como antes decía la señorita, explíqueme la práctica número 2 porque ha habido un ruido. Ese ruido se llama un ruido comunicacional porque ha habido un impedimento en la recepción del mensaje cuando yo estaba hablando y ella estaba escuchando. Entonces, hay barreras comunicacionales físicas, psicológicas, lingüísticas, fisiológicas y semánticas. Las físicas son cuando hay bullas, ruidos, incluso hay un impedimento que puede ser una cortina, una pared, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación, se trunca, se corta entre el emisor y el receptor y es una barrera comunicacional. Fisiológica, cuando nosotros podemos tener algún impedimento, ya sea de la vista, del oído, otro impedimento para realizar o obtener la información correcta. Lingüística es cuando hablamos otros idiomas. Yo puedo darles una clase en quechua, digamos, y quienes me van a entender los que hablan quechua y los demás, nada que ver. O algún profesor nos puede dar una clase en ruso, o en francés, o en inglés, y no podemos entender. ¿Por qué? Porque no hablamos esa lengua. Las barreras psicológicas son cuando hay temor, hay miedo, ¿no? Siempre hay ansiedad para algo, o tal vez algún familiar nuestro está enfermo y nosotros queremos estudiar correctamente y no podemos porque estamos pensando más en el familiar que en estudiar alguna materia. Entonces son barreras psicológicas. Y las barreras semánticas son el significado de las cosas. Por ejemplo, digamos lo que ha pasado ayer con los chicos de la UPA, ahorita hay varios significados que serían correctos y también serían incorrectos, ¿no? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Para qué han abierto? ¿Cómo se van a reunir en pandemia? ¿Quién es el rector, vicerrector? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los del centro? Etcétera. Muchas de ellas deben ser informaciones erróneas y muchas también deben ser verdaderas. Entonces, hay que darle un sentido a esa información. Esa información tiene que dar el significado correcto, que seguramente la policía en estos días va a investigar y nos va a hacer conocer correctamente. Entonces, ahí vamos a tener lo que es correctamente. Bueno, ahora sí, esa práctica número 2 que decía la señorita, ya les voy a explicar. Y decirles que el signo es la unidad mínima que contiene comunicación. Pero además el signo es algo que representa alguna cosa de la misma manera. Por ejemplo, en este momento, a ver, yo les digo una palabra y ustedes se imaginan. Yo les digo escoba. ¿Ya? Entonces, ¿qué se están imaginando en su cabecita? ¿No? Un palo que tiene varias cositas para barrer, ¿no? Una escoba, que puede ser de paja, puede ser de plástico, puede ser de colores, etc. Eso que se han imaginado vendría a ser el signo. Esa palabra escoba, no Escobar porque es el apellido, escoba, es un signo que mentalmente ustedes representan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el signo? Es la unidad mínima que contiene comunicación, pero además es algo que representa alguna cosa. La cosa sería la escoba, yo con la palabra les estuviera haciendo conocer cuál es.
Entonces, que representa algo de la misma manera. O si quieren, como en las diapositivas, yo les he dibujado un bus y les he dibujado un reloj, justamente para no traer el bus, ¿no? No, ¿cómo voy a traer el bus a la clase? ¿O cómo voy a meter un reloj y conseguir ese reloj antiguo, digamos? ¿Ya? Pero ya con este bus y con este reloj, ya tenemos el signo de ese objeto que nosotros queremos representar. Los signos, queridos jóvenes y señoritas, tienen 3 elementos. ¿Cuáles son? El significante. Entonces, anótense para hacer sus prácticas. El significante es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Repito, el significante de un signo es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. En el caso del reloj que vemos ahí, un reloj, podemos ver el tamaño, la forma, el color. Yo veo los colores verde, azul, amarillo, medio crema, blanco, negro, rojo, ¿no? Entonces puedo ver los colores, la forma, el tamaño, el olor también, el espesor. Todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos se anota como significante. Repito, por tercera vez, el significante es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. En el caso del relojito, el tamaño, la forma, el color, la marca, ¿no? Todo lo que podemos percibir. Pasamos al significado. El significado es la idea, es el mensaje que percibimos de ese signo. En este caso vendría a ser el significado que le da el diccionario o le damos nosotros a ese objeto que es ese reloj. Entonces podemos buscar en el diccionario, pueden utilizar su diccionario y buscar rápidamente qué es reloj, ¿no? Y anotar lo que dice el diccionario de reloj. O nosotros mismos podemos tener un propio significado de ese objeto, de ese reloj, y anotar qué es el reloj. Seguramente va a decir instrumento para saber la hora o instrumento que nos da el tiempo, algo así nos va a decir. Y la significación es el reloj según el contexto. Este reloj puede ser un cronómetro, puede ser un lujo, puede ser un adorno, puede ser la hora, puede ser un objeto contuso también. Con un reloj podemos sonar, con este reloj podemos sonar a alguien, puede ser para trancar algo, etcétera, etcétera. Entonces, este reloj, este signo, se da la significación según el contexto, ¿sí? Según el contexto. Cada contexto es diferente del reloj. Les voy a dar un ejemplito más. Tijeras, entonces dibujen unas tijeritas, tijeras, ¿ya? Entonces las tijeras tienen un tamaño y tienen una forma. Dibujan las tijeras y ¿qué es lo que vemos en el significante? El tamaño, la forma, el color, la marca, ¿no? Todo lo que podemos percibir de esas tijeras. El significado, seguramente en el significado vamos a buscar rápidamente el diccionario y va a decir cuchillas unidas por un eje que cortan algo, digamos, ¿no? Algo así va a decir, digamos. Busquen en el diccionario a ver qué es tijeras. Y la significación es según el contexto. Imagínense esas tijeras en las manos de un jardinero, que va a ser para cortar flores. Imagínense las tijeras, las mismas tijeras en las manos de la secretaria, que va a ser para cortar papel. Imagínense las tijeras en las manos de un peluquero. No va a ser para cortar papel, va a ser para cortar el pelo. Imagínense las tijeras después de un crimen. No va a ser para cortar papel, va a ser para otra cosa. ¿Ya? Entonces esas mismas tijeras, según el contexto, se le da la significación. Bueno, continuamos. Existen 2 ciencias, entonces, que estudian a este signo. Por un lado, la semiología es la ciencia que estudia a este signo. Y dice así, ciencia que estudia el signo producido por el ser humano en el seno de la vida social. Si nosotros vemos a nuestro alrededor,
En este momento vamos a encontrar signos producidos por el ser humano que nos sirven en la vida social. Alrededor nuestro estará nuestro libro, estará nuestro cuaderno, estarán nuestros bolígrafos, estarán nuestros resaltadores, estará nuestro escritorio, estarán nuestras reglas, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? Entonces, todos esos son signos, porque el hombre ha producido en la vida social. Esos signos, esos cuadernos, libros, todo ese material de escritorio que está a nuestro alrededor, son signos producidos y estudiados por la semiología. Esta semiología se la denomina una escuela teórica de origen europeo que nace en Francia en 1920 a 1930. Repito entonces, la semiología nace en Europa, en Francia, 1920-1930. El padre de esta semiología es Ferdinand de Saussure, es un gran lingüista, Ferdinand de Saussure. Y para la semiología, los elementos son los ya explicados que vendrían a ser el significante, el significado y la significación. ¿Ya? Y la significación. Por el otro lado, la otra ciencia se llama la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Dice así, ciencia que estudia el signo producido por el ser humano en el seno de la vida social y además la naturaleza. Volvemos al ejemplo del escritorio. En nuestro escritorio están los libros, están los papeles, hojas, engrampadora, están bolígrafos, resaltadores, todo eso. Todo eso son signos producidos por el ser humano en la vida social. Pero además, si nosotros escuchamos un ladrido, ahí está ladrando el perro, rau, 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 rau. ¿Ese ladrido es un signo? Sí, por ahí nos está diciendo, mientras estamos pasando clases, se está entrando alguien a nuestra casa, un ratero. Ese signo de ese ladrido es algo natural. Nosotros no le decimos al perrito, tienes que ladrar. No, la naturaleza ha hecho que el perrito ladre, que se comunique con nosotros a través del ladrido. Entonces, la semiótica estudia los signos producidos por el ser humano, pero además producidos por la naturaleza. Si digamos en este momento vemos, pues yo por ejemplo en la ciudad del Alto estoy viendo el cielo entre nublado y un poco celeste. Entonces puede que va a llover. No sé cómo ven ustedes el cielo en la ciudad de La Paz. Puede que esté despejado. Eso quiere decir también que en la ciudad de La Paz no va a llover. Entonces, eso de ver el cielo, de ver si hay sol, si hay luna, si hay estrellas, son parte de la naturaleza. Entonces, esos signos de la naturaleza son estudiados por la semiótica. Esta semiótica nace en Estados Unidos, es una escuela estadounidense fundada en la década de los 40. El padre de esta semiótica, de esta ciencia, es Charles Prier. Y para la semiótica tiene otros elementos, que sería el significante, la denotación y la connotación. El significante es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. La denotación es buscar en el diccionario o tener un concepto de ello. Y la connotación es según el contexto. ¿Qué podemos decir según ese contexto de ese signo? Entonces, lo que hay que ver, digamos, a diferencia de la semiología, es que para las dos ciencias significante es lo mismo. En algunas se llama significado, en la otra se llama denotación. En una se llama significación y en la otra se llama connotación. Bien, queridos compañeros, vamos a dejar de compartir. Seguramente hay muchas interrogantes porque en función de lo que he explicado ahora tienen que hacer también su práctica. Y les explico con más ejemplos ya cuando dejamos de compartir pantalla. Bien, queridos compañeros, ya hemos terminado esa partecita del signo. Me gustaría escuchar opiniones y si no, también preguntas, no hay problema.
Licenciado, una pregunta. ¿Qué Señorita, era significación? significación es según el contexto. A ver, vamos a hacer la práctica con usted, ¿está bien, Sí, está bien. señorita? Ya. Sí. A ver, yo le voy a decir. A ver, un celular. ¿Tiene un celular a la vista? Sí. Ya, dígame, primero vamos a hacer el significante. Dígame todo lo que puede percibir con sus sentidos. Esto quiere decir el tamaño, la forma, el color, la marca, el espesor, el sabor, todo eso. Dígame usted, señorita. Ah, se escucha el sonido de su voz. ¿Ya? Es grande. ¿Ya? Tiene carcasa rosada. ¿Ya? Se puede tocar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Mm, eso es todo. Está poquito. La Color, marca. tamaño, forma, marca, ya. Bueno, ya lo he dicho. ¿Qué es el celular? ¿Puede buscar en el diccionario en este momento? ¿O alguien nos puede ayudar? Buscar en el diccionario celular para hacer el significado de ese signo. Listen es un dispositivo inalámbrico que da Muy, comunicación. muy bien, señorita Prisa. Es un dispositivo inalámbrico de comunicación. Muy bien. Entonces, eso anotamos como significado. Ahora sí, la pregunta que me hacía la señorita. Me decía, ¿qué es la significación? Es según el contexto. Ese es su celular, ese es su celular. Puede ser una cámara, señorita, que me preguntó. Perdón, licenciado. Focha, es más despistada. Me pregunto ya después de ustedes. Te preguntaba, ¿tu celular puede ser una cámara filmadora? Sí, Ya. ¿Puede ser un reloj? sí, ¿Puede ser una cámara, una grabadora? sí también. ¿Puede ser una calculadora? Sí, ¿Puede ser una cámara fotográfica? sí. ¿Puede ser un objeto de pelea? Por ejemplo, alguien te encuentra un mensaje en tu celular y pueden pelear por eso. Sí. Sí, ya. Puede ser, puedes arrojar con tu celular a tu hermanita, digamos, en la cabeza. Sí, soy capaz de eso. Sí. Mire, entonces, este mismo celular que hemos hablado tiene diferentes significaciones según el contexto. Por ejemplo, digamos, cuando tú estás en el examen, no vas a utilizar tu celular, pero puedes cronometrar. Digamos, el docente les va a decir 20 minutos el examen, entonces cronometren. Entonces tú vas a poner cronómetro en ese momento. ¿Qué dices tú? ¿No ve? Sí, sí, licenciado. Y en otro lado, digamos, les va a decir el docente, saquen una foto, para hacer la comunicación intrapersonal, sáquense una selfie. En ese momento ya no va a ser cronómetro, va a ser una cámara fotográfica. ¿Qué dice usted, señorita? ¿Está bien? Sí, sí, licenciado. ¿Se entiende Entonces ahora? la significación es como una Se- herramienta. es según el contexto que le damos, el significado que le damos según el contexto, según el contexto. Por ejemplo, un celular, imagínense, un celular en una discoteca no va a tener mucha importancia porque más estamos bailando y el celular está en nuestro bolsillo, nada más. Pero digamos, el celular, digamos, en esta clase que estamos realizando hoy día, no, pues su celular no puede estar en su bolsillo, ¿no ve, señorita? Entonces se convierte Sí, licenciado. en un instrumento pedagógico que le está ayudando, es como una pizarra, algo así. ¿Se entiende ahora o no todavía? Sí, licenciado, ya entendí. Muchas gracias. Porque si no entendía, pues ya era mejor que se vaya a medicina, ¿no ve?
Sí, sí, licenciado. No. Ya. ¿Alguien más, queridos compañeros? Tenemos 7 minutitos más. Si no se ha entendido, digan. Este es el espacio para que ustedes opinen y digan si no se entiende algo. Yo, licenciado, por favor. ¿Ya? No, Eh, dime. es que yo entré un poquito tarde porque no me aceptaba y bueno, ¿qué práctica hay que hacer? ¿Me podría explicar, por favor? Por ustedes de derecho, de ingeniería, No, de licenciado, la cuestión es que usted no me aceptaba rápido y me hizo esperar bastante. No, pues es repetir toda la clase, pucha. Bueno, Comuníquese con licenciado, su, comuníquese entonces me comunico con uno de mis compañeros. Gracias. eso, muy bien, así es. No, pues todo, explique toda la clase, no. Algunas preguntas puntuales de lo que he explicado. Licenciado, buenos días. A ver, Disculpe. Joel, dime. ¿Podría profundizar la denotación y la connotación, por favor? Ya. Muy bien. En la semiología, el signo se divide en significante, significado y significación. En cambio, en la semiótica tiene otros nombres. Es lo mismo, pero tiene otros nombres. El significante es el mismo que la semiología. La denotación vendría a ser el significado que le damos. Y la significación vendría a ser la connotación que le damos. Entonces, en las dos ciencias existen 3 elementos, pero un poco cambian los nombres, pero es lo mismo. En significante, en las dos ciencias, es todo lo que percibimos con nuestro sentido. En la semiología se llama significado y en la otra se llama denotación, que vendría a ser, es lo que sacamos el mensaje del diccionario o nosotros podemos tener. Y en el otro se llama significación y en el otro se llama connotación, que vendría a ser según el contexto, qué significado le damos a ese signo. ¿Está bien, Joel? Sí, muchas gracias, licenciado. Ya. ¿Alguien más? Licenciado, Sí. en significación a lo que usted explicó se podría notar en las prácticas para qué sirve el objeto que tenemos ahí. ¿Eso se tendría que notar? En las prácticas, Ajá, sí, en puede ser para significación. qué. ¿Para Puede qué ser, está sirve? bien. Claro, ¿Está puede bien? ser para qué, porque según el contexto, en este momento, digamos, mi celular o mi computadora me está sirviendo para enseñarles a ustedes. En Claro. otro momento va a ser ese mismo aparato me va a servir para llamar. En otro momento me va a servir para WhatsAppear. En otro momento me va a servir para informarme qué ha pasado. Voy a buscar lugares donde me voy a informar. Está bien lo que dice Jorge. Usted sí es de Entonces, nosotros podemos comunicación, ¿no? anotarlo para las diferentes cosas para las que sirve el objeto, digamos, en Sí. la práctica que le vamos a entregar. Eso es Aliaga. Pucha, comunicador Perfecto. siempre es eso, sí. Muchas gracias. No es como los de derecho. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera preguntas, ya estaríamos suspendiendo el examen diagnóstico que lo vamos a realizar la próxima semana. Ahora la pregunta es esto, queridos compañeros. Tenemos 2 clases a la semana. ¿Continuamos con una sola clase o es que ya nomás quieren avanzar las 2 clases? No sé, porque hay algunos que dicen que queremos avanzar. Tampoco se trata de correr, porque ya les estoy dando trabajo. La clase que no pasamos, ustedes estarían haciendo sus prácticas. Pero si quieren más práctica, más 2 clases, no hay problema. Pero digan ahora, porque estamos preocupados con los delegados también, ¿no? O solamente Una clase vemos. está bien, Lice. Sí, ¿no Una ven? clase, dice. Sí, está Ya. bien, porque muchos no tienen wifi, licenciado. Sí, pues eso también hay que ver. Entonces, Exactamente. Sí, una Las clase, megas. que está bien.
Ya. Entonces vamos a ir viendo hasta donde se pueda. Si después todos ya van a tener wifi, van a tener plata, todo, entonces ya pasamos 2 clases, 3 clases incluso. Ya vayamos viendo también y pensando en los compañeros que no tienen las mismas posibilidades, ¿de acuerdo? Por eso también de a poco estamos yendo, no estamos corriendo. Tampoco queremos correr y de una vez hacer todo. Bueno, ya. El examen diagnóstico, entonces les voy a decir la próxima clase cómo vamos a hacer, cómo vamos a entregar y nos vamos a poner en contacto con la señorita Pinero. Listo, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Si digamos hay algunas cosas que no está claro todavía, pueden hacer conocer a su señorita delegada o al joven Claudio, y ellos se van a comunicar conmigo y yo estaría comenzando la clase explicando también, si digamos no se entiende bien algo, volviendo a explicar para que todos entiendan lo mismo. ¿De acuerdo? No hay problema. Pero que me digan, licenciado, ¿puede volver a repetir todo? Eso creo que no es lo correcto. ¿Por qué no puedo volver a repetir todo? Porque ya lo tenemos grabado y esa grabación ya les van a pasar. Entonces, quieren que vuelva a repetir todo, vea el video, ¿no? Cuantas veces quieran, no hay problema. Listo, chicos, nos vemos, se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, Lick. Dígame, Hasta señorita. luego, Lice. Hasta luego, Hasta Lice. luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Lice. luego.